A todos, buen día. Soy Chuy Carranza. Estuve dentro del Proyecto Génesis varios años en el grupo Fraternidad de María y Fuego Nuevo. El día de hoy les compartiré la lectura del domingo 14 de junio. Esto es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y desorientados como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen por tanto al dueño de la cosecha que envíe a los obreros a recogerla. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; luego Santiago, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con las siguientes instrucciones: No transiten por regiones de paganos ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y proclamen que está llegando el reino de los cielos. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratis lo han recibido, entréguenlo también gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la lectura del día de hoy es el envío de los discípulos convertidos en apóstoles en llevar la noticia del reino de Dios a las naciones de Israel, al reino de Israel. Entonces los envía a todos los más cercanos que tiene a compartir su palabra, a hacer las obras que vieron en él y que pudieran compartirlo con todos. Este envío que hace lo podemos reflexionar en nuestros tiempos, recordar que la lectura de Dios es atemporal, aplica siempre que la leyamos, ¿no? Quisiera reflexionarlo en dos partes. Primero, en las personas que tuvimos la suerte de que nos llamara a servirlo, ya sea en misiones, Semana Santa, en algún retiro, en alguna charla que nos haya tocado compartir. De alguna manera nosotros somos esos apóstoles que fuimos esos apóstoles en los que Jesús confió. Por aquí en la palabra dice que Jesús al verlos sintió compasión, al ver al pueblo sintió compasión, ya que veía que estaban desorientados, no tenían un líder que los guiara, los seguían a él sabía que tenía el tiempo limitado aquí en la tierra y dejó a los apóstoles para que siguieran esa tarea. Entonces, en estos tiempos también de repente pues vemos que la gente pues sigue o a pastores falsos o no sabe ni siquiera a dónde ir, y es ahí donde Jesús siente compasión de nosotros, de a nosotros en algún momento que nos llamó también. Posiblemente estábamos ahí. A mí me tocó en mi experiencia personal que me llamara pues en la adolescencia, cuando andaba en la etapa de rebeldía con mis papás y todo, y ahí fue donde Jesús me llamó. Y también algo que está muy padre de la lectura es que menciona a los apóstoles, a los 12, empieza con Pedro y termina con Judas. Los dos, tanto Pedro como Judas, le fallaron a Jesús en algún momento. Pedro, por ejemplo, pues lo negó, eh, lo negó 3 veces. Jesús sabía que lo iba a negar. Judas lo entregó, Judas lo entregó a la muerte, siendo que había visto pues las maravillas de Jesús, siendo que había visto todo lo que él podía lograr, y aún así lo entregó, y aún así Jesús confió en él. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, que Jesús sabe nuestros defectos. Jesús, cuando nos llamó en su momento a servirlo, pues sabía que pasado los años en los que estuviéramos en ese ambiente, que estuviéramos en un lugar, digamos que seguro, en hermandad con todos, pues posiblemente algunos íbamos a seguir fallándole, íbamos a seguir negándolo, íbamos a seguir incluso hablando a lo contrario de lo que estuvimos en ese tiempo profesando. Y aún así Jesús confió en nosotros. Aún así Jesús, a pesar de nuestros errores tal vez,
confía pues en los talentos que tenemos, porque Jesús se dedicaba a ver eso, a ver lo bueno de la gente y sacar lo mejor de cada quien. Eso es algo que nos queda de esta palabra, nos queda de reflexión. ¿Qué talentos ve o vio Jesús en nosotros para confiar su reino en personas con errores, personas que al final de cuentas pues somos humanos y nos vamos a equivocar? Lo importante es siempre recordar las virtudes que Jesús, que Dios, el Espíritu Santo vieron en nosotros y poder seguir compartiendo. Otra parte que también es interesante es, a lo mejor podrás pensar, bueno, yo no estoy en ese ambiente ya, a lo mejor no voy ni a grupos, ni tengo el tiempo, mi trabajo. Bueno, recuerda que Jesús también llamó a sus apóstoles en su lugar de trabajo, incluso por algunos llegó cuando estaban pescando. Entonces, pues podemos hacer esa misión, ese envío en la medida de nuestras posibilidades desde nuestro lugar en el que estemos. Uh, Nosotros somos esos apóstoles a los que podemos seguir llevando su palabra a más personas y poder seguir transmitiendo el mensaje de Dios. También hagamos oración por aquellas personas que se dedican a hacer esto 24/7 todo el tiempo, que son los sacerdotes, las personas consagradas, las monjitas, todas esas personas que se dedican y que tomaron el llamado de Dios para hacer su forma de vida y que se dedican a esto en cuerpo y alma. Pidamos que Jesús los haga más santos cada vez, que a pesar de los errores que puedan cometer como humanos, sigan recordando ese llamado de Dios, esa palabra, y que con ese poder que Dios les dio a través de este envío, que puedan seguir haciendo llegar la palabra a más y más personas. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda, si yo estoy con Cristo, ¿quién contra mí? Hasta luego.